Lo que acaba de ocurrir en Minneapolis no es solo una noticia más. No es simplemente un enfrentamiento entre agentes federales y un ciudadano. Es un punto de inflexión. Un evento que está provocando protestas, tensión política y una pregunta incómoda que cada vez más personas en Estados Unidos empiezan a hacerse. ¿Hasta dónde puede llegar el poder federal antes de romper el equilibrio interno del país? Hoy vamos a analizar qué ocurrió realmente, por qué este caso es diferente y qué consecuencias podría tener en los próximos meses. En la ciudad de Minneapolis, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, participaron en una operación relacionada con controles migratorios. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento con un ciudadano que terminó abatido por disparos de agentes federales. El incidente ocurrió en un contexto ya extremadamente tenso con protestas previas, desconfianza hacia las fuerzas federales y una fuerte polarización política. Según las primeras versiones oficiales, los agentes actuaron bajo protocolos de seguridad. Sin embargo, testigos presenciales y organizaciones civiles han cuestionado la proporcionalidad del uso de la fuerza. En cuestión de horas, la noticia se extendió por todo el país. Minneapolis volvió a convertirse en el epicentro del debate nacional. Minneapolis no es una ciudad cualquiera dentro de este tipo de conflictos. En los últimos años se ha convertido en un símbolo nacional de la tensión entre fuerzas del orden y ciudadanía. Aquí ya se vivieron protestas masivas en el pasado, disturbios, estados de emergencia y despliegues de fuerzas federales. Cada nuevo incidente en esta ciudad tiene un efecto multiplicador. No se percibe como un caso aislado, sino como parte de una historia más amplia de confrontación entre el poder federal y ciertos sectores de la población. Por eso, lo ocurrido aquí no se interpreta solo como un error operativo, sino como un mensaje político, lo quieran o no las autoridades. El ICE es una de las agencias federales más controvertidas de Estados Unidos. Su función principal es la aplicación de leyes migratorias, pero en los últimos años su presencia se ha vuelto cada vez más visible y más agresiva en ciertas ciudades. Para una parte de la población, el ICE representa orden y control. Para otra parte, simboliza intimidación, abuso de poder y miedo. Cuando agentes federales armados operan en zonas urbanas densamente pobladas, el margen de error se reduce drásticamente. Y cuando ese error termina con una persona muerta, el impacto no es solo legal, es social, político y emocional. Tras conocerse la muerte, comenzaron protestas casi de inmediato. Primero concentraciones pequeñas, luego marchas más grandes. Finalmente protestas en otras ciudades fuera de Minnesota. El mensaje era claro. Esto no es solo sobre una persona, es sobre el uso de la fuerza federal dentro del territorio nacional. Líderes sociales, activistas y figuras políticas comenzaron a exigir explicaciones. Las redes sociales amplificaron el mensaje. Videos, testimonios y versiones alternativas circularon a gran velocidad y una vez más el país se dividió en dos narrativas opuestas. Desde el gobierno federal la respuesta fue cautelosa. Declaraciones medidas, llamados a la calma, promesas de investigación. Pero para muchos ese lenguaje ya no es suficiente. La percepción creciente es que existe una brecha entre lo que se promete desde Washington y lo que ocurre en las calles. Y cuando la confianza se erosiona, incluso los comunicados oficiales pierden fuerza. El silencio prolongado o las respuestas demasiado técnicas pueden ser interpretadas como indiferencia.
Y en contextos como este, la indiferencia es combustible. Hay algo que distingue este caso de otros episodios anteriores. No ocurre en un momento de estabilidad. Ocurre en un contexto de polarización extrema, tensiones migratorias, crisis económica latente, desconfianza institucional. Cada nuevo incidente no se evalúa de forma aislada. Se suma a una cadena de eventos que muchos interpretan como una deriva peligrosa. El uso de fuerza federal dentro del país, especialmente en operaciones sensibles, empieza a ser visto como una señal de que el equilibrio interno se está debilitando. A partir de aquí se abren varios escenarios. Escenario 1. El caso se investiga, se diluye en el ciclo mediático y el sistema continúa funcionando, pero con una confianza aún más frágil. Escenario 2. Las protestas escalan. Otros incidentes similares ocurren y se genera una espiral de confrontación constante entre ciudadanía y poder federal. Escenario 3. El más preocupante. Que este tipo de operaciones se normalicen, que el uso de la fuerza deje de sorprender y que el miedo pase a formar parte del día a día de ciertas comunidades. Lo ocurrido en Minneapolis no se trata solo de un tiroteo, se trata de límites, de hasta dónde puede llegar el poder del Estado sin romper el contrato social. La verdadera pregunta ya no es qué pasó, sino qué vendrá después, porque cuando la violencia se convierte en rutina, el problema ya no es un agente ni una ciudad. El problema es el sistema entero.